Vidas en Victoria, un programa que fue creado para glorificar el nombre de Dios y llevar bendiciones a sus hogares. Gracias por estar con nosotros una semana más compartiendo de esta bendición. En la vida hay una regla básica: todas las decisiones tienen una consecuencia, y de eso justamente es de lo que hablaremos en este programa. No sin antes recordarle que este programa es gracias al apoyo de Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. Comenzamos. Desde acá, el Monte San Francisco, en Ciudad de Guatemala, compartimos con ustedes la bendición de programa que tendremos hoy. Conoceremos la historia del joven Diego Martínez y su campaña al Vaticano por Guate. Acompañaremos a los jóvenes en Victoria de San Esteban y su Cristoteca. En el tema de hoy, manejo de consecuencias, contaremos con el testimonio de Alirio Recinos y conversaremos sobre el tema con Nelson García, para concluir con la reflexión espiritual a cargo de nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez. En el 2014, Diego Martínez inició con un proyecto que pareciera imposible: recaudar firmas y adjuntarlas a una invitación y de esa forma hacerlas llegar al Vaticano para que el Papa Francisco visite Guatemala. Vamos a conocer su historia. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estoy aquí ya para dar inicio al programa del día de hoy, el programa llamado Tendencias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Martínez, creador y fundador de la campaña Al Vaticano por Guate. Bueno, desde chiquito, pues gracias a Dios he tenido los fundamentos de mi familia, ¿verdad? Que ellos son los que nos han instruido, ¿verdad? Acerca de Dios, más que todo mis papás. Esta campaña nace después de haber participado en un concurso que fue a nivel internacional, que pues tuve la oportunidad de representar a Guatemala, siempre pues fomentando lo que es la cultura de paz en los medios de comunicación. Yo tuve encargo de parte de Guatemala a realizar un spot de radio, el cual pues tuve la bendición de grabarlo en diferentes idiomas. Verá que era el mensaje clave, que era yo quiero la paz del mundo, ¿verdad? Para poder hacer conciencia, y pues tuve la bendición de haber ganado el primer lugar. El premio era en Bruselas. Empezamos a investigar para poder aprovechar, ya que estaría del otro lado del mundo, ver la posibilidad de estar con el Papa Francisco. Empezamos a contactarnos directamente con la Embajada del Vaticano y nos abrieron las puertas, ¿verdad? Para poder estar con el Papa Francisco, pero no quería llegar con las manos vacías. Se nos dio la luz, ¿verdad?, de poder hacer esta campaña, la cual trató de recolectar firmas y mensajes de paz para invitar al Papa Francisco a visitar Guatemala. Gracias a Dios pues recolectamos más de 500,000 de firmas, las cuales pues tuve la oportunidad de entregárselas al Papa Francisco en la ciudad de Roma. Este momento pues fue muy emotivo, fue muy... Bueno, no hay palabras para explicarlo, nomás que te voy a decir que fue un momento alegre, algo que uno pues no se imaginaba, y tenía esa presión de que qué pasa si el Papa me dice que no, si me quedo en shock o qué digo, no sé. Y realmente pues tuve un momento muy especial en el que dije yo, aquí pues quiero olvidarme de todo, quiero sentir la presencia del Papa, ¿verdad? Y pues recibir ese mensaje que necesito tanto yo como el país. Y me puse en oración en ese momento. A la hora que hablé con él,
Y pues cuando ya recuperé yo, digamos, la conciencia, ¿no? Abro yo el libro que le llevé al Papa con las firmas representativas y le dije, mira, están escritos a puño y letra, que es la invitación de toda Guatemala. Cuando abrí, dijo que qué bonita invitación y le dije que me prometiera que iba a venir a Guatemala, pues así fue, que lo prometió, que cuando pueda sí viene a Guatemala y pues esperamos que sea pronto esa visita, ¿verdad? Y pues por el momento seguimos insistiendo precisamente para que se logre su visita. Bueno, después de esta visita, incluso que tuve en el Vaticano, pues me quedó esta noción de hacer algo realmente por la sociedad, pero diferente. Empecé a realizar lo que son jornadas de oración por la paz. Una la realizamos acá en Guatemala y la siguiente, que fue precisamente este año, que fue en México, ¿verdad? En el marco de la visita del Papa Francisco. Después de este viaje de México, tuvimos esta inquietud de poder aprovechar los medios que tenemos, de poder evangelizar. Tenemos esta opción, ¿verdad?, de que podemos evangelizar los mismos jóvenes a otros jóvenes, ¿verdad? Porque lo que quiero es ver que dentro de los mismos jóvenes recuperemos los valores morales y espirituales. Para empezar de una vez, porque es algo, por decirlo así, de última hora, tenemos ya aquí en presencia de nuestro amigo Diego Martínez. De ahí nace esta radio, que es católica en línea, y pues que se llama igual a la campaña al Vaticano por Guate. Ahora, pues como estamos comenzando, pues tenemos programas juveniles más que todo. Siempre hay su momento de devoción, pero va a ser un poco y un ambiente más alegre también para poder incentivar a los jóvenes a que sigan a Dios y de que crean que al seguir a Dios no es aburrido, sino que es alegre. E incluso de por medio de internet con este proyecto tan bonito que es Exprésate Guate. La campaña al Vaticano por Guate, en el momento, pues creo que va a tener que cerrar cuando el Papa venga a Guatemala. Y pues queremos apoyar en esta visita y esperamos ser parte de organización, ¿no? O al menos pues estar en presencia con el Papa Francisco en Guatemala. Hemos instituido al mismo tiempo el movimiento Yo Quiero la Paz del Mundo para poder dejar el legado de realizar jornadas de oración por la paz en todo el mundo. Y así es que a todos ustedes los que nos estaban escuchando ya saben aquí. Los invito a fomentar lo que es la cultura de paz. Encontremos a Dios por medio de la oración. La oración es algo muy fuerte y algo muy poderoso que nos puede cambiar tanto nuestros corazones como los demás. Encontremos a Dios, fomentemos la cultura de paz y sobre todo hagamos la paz con todos. No importa realmente de qué parte del mundo seamos, no importa de qué idioma sepamos, sino que lo importante es hacer la paz con todos y pues encontrar a Dios. Diego, de todo corazón, los guatemaltecos esperamos que tu proyecto tenga eco en el Vaticano, para que de esa forma tengamos la pronta visita de nuestro amado Papa Francisco. Recuerde que nuestro tema de hoy es manejo de las consecuencias. Y más adelante contaremos con el testimonio de Alirio Recinos. No se separe de nuestra sintonía. Vamos a un corte y volvemos. Estimados amigos, les habla Egma de Salazar, servidora de Matrimonios en Victoria, para invitarlos a participar con su esposa, con su esposo, a nuestro último retiro de matrimonios, que se llevará a cabo el próximo 5 y 6 de noviembre en Finca La Milagrosa, kilómetro 37.5, carretera Chimaltenango. Para más información, comuníquese a los teléfonos 51 97 9801, 54 06 1201 y 52 06 9800, o inscríbase en nuestra aplicación en Victoria eligiendo la opción Registro. Venga y reviva el amor a Dios en su matrimonio. Los esperamos.
Todos los martes por la noche en la iglesia de San Esteban se reúne el grupo de jóvenes en Victoria y esta vez nos invitaron a una discoteca. Sí, escuchó bien, una discoteca, un poco diferente. Ellos le han llamado Cristoteca. Vamos a conocerlo. Ya el grupo de jóvenes en Victoria de San Esteban ya tiene aproximadamente 17 años de existir. Ha existido a lo largo de estos años, pues yo tengo 8 años de estar aquí ya con jóvenes dirigiendo y pues ahí estamos tratando de tener esa misión que Dios nos manda de hacer más ovejitas al Señor, de crear más ovejitas con los jóvenes y como el Papa Francisco dice, hagamos lío con los jóvenes y hagámoslos que se enamoren más de Dios. Iniciamos con un periodo de oración aquí arriba y luego vamos allá abajo con matrimonios para que vivan ese momento con el Santísimo. Luego ya subimos y tenemos nuestra asamblea aquí. Esta idea de la Cristoteca surge para que los jóvenes se den cuenta de que ellos pueden disfrutar, ellos pueden bailar, ellos pueden divertirse como que si estuvieran en una discoteca, pero ellos hoy están disfrutando con las alabanzas a Dios. Entonces es una manera de que ellos se den cuenta que pueden vivir en una discoteca, pero para Jesús. Jóvenes en Victoria ha sido para mí un movimiento que ha cambiado mi vida, de verdad. Porque antes no me gustaba asistir a la iglesia, pues y ahora ya es algo prácticamente no obligatorio, sino porque nace. Es la primera vez que nos surge la idea de hacer una como discoteca. Ya hemos tenido noches de alabanza y de adoración, pero es la primera vez que hacemos esta idea de discoteca. La verdad es que se siente muy alegre y muy motivador ver a muchos jóvenes disfrutar de Dios. Yo, gracias a Dios, ya tengo ese privilegio de sentir la presencia de Dios y pues es muy alegre tener varios jóvenes aquí pues a celebrar Dios, ¿verdad? Hay muchos que tal vez vienen por primera vez y nunca le han alabado a Dios. Y hoy por medio de una fiesta ellos están alabándole a Dios. Son actividades que también ayudan para que ellos se integren como familia. La intención de nosotros es que ellos sean una familia en Cristo, donde realmente se haga una comunidad donde todos sepan cómo estamos, donde si hay algún problema todos estemos ahí para orar, para apoyar y con esto tratamos de unirlos más. Ante todo bien bendecida porque es un gozo muy grande que se está viviendo aquí. La presencia de Dios se siente, nada más maravilloso que alabarle y danzarle al Rey de Reyes, ¿verdad? Es una bendición tenerlos aquí, ver tanto joven gozándose de la presencia de Dios. Una invitación, la verdad que una invitación especial para todos los jóvenes, todos los chavos que tengan ese anhelo y ese deseo de conocer a Jesús. Aquí está su familia de jóvenes en Victoria de San Esteban, que los estará recibiendo con los brazos abiertos todos los martes de 7:30 a 9:30. Aquí estamos para alabarle, para conocer y para escuchar palabra de Dios. Esta es una familia de jóvenes en Victoria que están ansiosos de recibir a nuevos jóvenes. Novedades como la Cristoteca
te están esperando semana tras semana en cada una de las asambleas de Jóvenes en Victoria. Si quieres saber cuál es la asamblea más cercana a tu casa, te invitamos a que descargues el app En Victoria en tu dispositivo inteligente. No se vaya porque al regresar, Gaby de García nos trae los comentarios de las personas sobre cómo manejar las consecuencias. Estimados amigos, les habla Egma de Salazar, servidora de Matrimonios en Victoria, para invitarlos a participar con su esposa, con su esposo, a nuestro último retiro de matrimonios, que se llevará a cabo el próximo 5 y 6 de noviembre en Finca La Milagrosa, kilómetro 37.5, carretera Chimaltenango. Para más información, comuníquese a los teléfonos 51 97 9801, 54 06 1201 y 52 06 9800, o inscríbase en nuestra aplicación en Victoria eligiendo la opción Registro. Venga y reviva el amor a Dios en su matrimonio. Los esperamos. Hola amigos, les saluda Gaby de García, acá en Ciudad de Guatemala. Hoy me encuentro en el Cerrito del Carmen, punto histórico muy importante para Guatemala y sobre todo para nuestra iglesia. Les cuento que con el equipo de producción nos fuimos a Mujeres Fátima y les preguntamos a ellas cómo manejan las consecuencias. Escuchemos lo que nos dijeron. En primer lugar, debemos siempre de guardar la calma en cualquiera de las circunstancias, ¿verdad? Y cuando uno ya conoce de Dios, pues se va refugiando en Él, ¿verdad? Es cierto que las cargas siguen, pero son más leves y las sabemos llevar, pero sí, todo error que cometemos pues tiene consecuencias, ¿verdad? Y debemos empezar por corregirnos nosotros mismos para poder encaminar a los que tenemos a nuestro alrededor por el buen camino, ¿verdad? Bueno, tenemos que trabajarlas con responsabilidad, tenemos que ver no afectar a otras personas, ¿verdad? Y hacer todo lo posible para el bienestar de cada uno de nuestra familia, empezando por ahí. Definitivamente que lo único es de la mano de Dios, porque todo pecado trae una consecuencia. Uno piensa que no y sí, ¿verdad? Y no es Dios, es uno el que con el acto hace la consecuencia. Entonces es mejor evitar el acto para no tener consecuencias, ¿verdad? Y estas consecuencias negativas podrían llevarnos a una depresión, podrían llevarnos a una cadena de toma de decisiones negativas. Pero si estamos aferrados a principios y valores, estas consecuencias serán positivas y por lo tanto traerán alegría y satisfacción a nuestra vida. Me impresionó saber cómo manejan las consecuencias las mujeres en Victoria de Fátima. Para ampliar más el tema del manejo de las consecuencias, nos iremos a Monte San Francisco y tendremos como invitado a Nelson García, teólogo y catedrático universitario y por supuesto amigo de Vidas en Victoria. Oscar Roldán lo entrevistará. Escuchémoslo. En el tema principal de este programa, el manejo de consecuencias, hoy tenemos como invitado especial a alguien que ya es amigo de la casa, ya es amigo del programa, el licenciado Nelson García. Nelson, gracias por acompañarnos una vez más y enriquecernos con esos conocimientos que el Señor te ha regalado.
Pues Oscar, muchas gracias, amigos televidentes, pues es un placer estar nuevamente acá, ¿verdad? Para servir al Señor y definitivamente profundizar estos temas de interés. Y para enriquecer un poco el tema, vamos a conocer un poco de la historia de vida de Alirio Recinos. Vamos a verlo. Mi nombre es Alirio Recinos y tengo el honor y la dicha de estar esta noche acá compartiendo con ustedes un poquito acerca de mi vida y de lo lindo que ha sido poder conocer a Jesús y hoy compartirlo con todos. Hace más o menos 1 año y 4 meses recibo una llamada. Estaba en mi oficina, en mi escritorio, y me dicen, lo llama la señora Paz. Y yo, páseme la llamada. En aquel momento lo primero que pasó a mi mente fue, es una persona más, un cliente, y quiere conversar conmigo para que yo escuche. Y mi sorpresa fue que cuando escucho la llamada se trataba de una amiga con quien trabajé junto. Trabajamos juntos en nuestro primer trabajo hace muchos años, 25, 24 años atrás, y comenzamos a conversar, nos contamos nuestra vida en 15, 20 minutos. Me dice, yo te llamo de Los Ángeles, California, y yo, ok, no gastes, por favor cuelgue. Yo le llamo de regreso con 2 intenciones. Una, quería estar seguro que estaba llamándome de Los Ángeles, y la otra, de que de verdad ella no gastara en la llamada. Y luego me dice, ¿te recuerdas de que tú y yo salimos en una oportunidad y pues llegamos a tener una relación íntima? Y yo, por supuesto, claro que me recuerdo y todo. ¿Y te recuerdas también que te llamé y te dije que estaba embarazada? Y en ese momento, algo que se había borrado completamente de mi mente se conectó instantáneamente a aquel momento hace 24 años, 25 años, donde efectivamente ella me llamó y me dijo que estaba embarazada. Para mí ese momento fue como un balde de agua fría en la cabeza. Le escuché, me dijo, ¿tienes una hija? Se llama Meli, tiene 22 años. Y yo me puse a llorar. Yo no hallaba qué decirle, no hallaba qué hacer, y entonces ella sabiamente me dijo, digiérelo, tómate tu tiempo y me llamas. Y hubo algo que pasó en ese instante. Yo le dije, Norma, déjame ponerme en oración. Y ella soltó el llanto y me dijo, ¿estás cerca de Dios? Y yo le respondí, sí, soy un soldado. Semanas después, siempre yendo al ministerio y al desayuno de hombres en Victoria, se paró un chico de 17 o 18 años que llegó a dar testimonio y que a mí me pareció totalmente fuera de lugar, porque asistimos hombres, no jóvenes, a este desayuno de los viernes. Pero lo que pasa es que Dios tenía preparado todo esto. Se para este muchacho frente a nosotros a dar su testimonio y comienza a contar que él no conocía a su papá, que nunca lo había conocido y que había pasado por soledad, por tristeza, por extrañar a su padre, porque le había hecho falta la presencia de un papá en su vida. Y yo comencé a llorar, comencé a retorcerme ahí en la mesa, porque Dios se puso frente de mí y me comenzó a decir lo que Meli estaba sintiendo sin que yo lo comprendiera. Pero ese día el Señor me habló así, de frente, y me dijo cómo ella me había extrañado y me había añorado. Y yo me levanté de ahí, le escribí a Norma y le dije, voy a tomar un avión y me voy a ir a Los Ángeles a conocerla. Y así fue. Y entonces compartí esto tan grande en mi vida con mis amigos de Hombres en Victoria,
y entonces me ocurrió algo muy lindo. Me invitaron a dar testimonio y compartí este testimonio que hoy les cuento en mi comunidad de Hombres en Victoria los viernes por la mañana, y entonces yo me fui a Los Ángeles 8 días después con una comunidad completa orando por mí. Yo llegué a Los Ángeles, llevaba una paz y una serenidad absoluta. Me bajé del avión, comencé a caminar, pasé migración y tan pronto se abrieron esas puertas, Meli estaba en el aeropuerto esperándome y me abrazó y se lanzó hacia mí y lloramos mucho. Y cuando yo recibí ese abrazo y la abracé, sentí el mismo olor, el mismo cariño, la misma temperatura y el abrazo que le he dado a mis hijos. Al final todo tiene consecuencias, pero hay que enfrentarlas, porque cuando estamos errando y cometiendo pecado, va a haber consecuencia. Siempre va a haber, la factura va a llegar, tarde o temprano. En mi vida llegó cuando cumplí 41 años y conocí a mi hija 22 años después de haber ella nacido. Me perdí una vida entera. Yo siempre le escribo y le digo que estoy aquí para ella. Van a haber consecuencias, hay que enfrentarlas. Y hay que enfrentarlas desde el día 1, sin miedo. Abandonemos el miedo, porque si no las enfrentamos, entonces solo se alarga todo. Es mejor al toro por los cuernos, dice el dicho. De una, entrémosle y no va a pasar nada, porque Dios nos respalda. Él permite que las cosas pasen para bien. Nelson, yo siempre he dicho que en la vida hay una regla básica. Es más, yo la he reconocido como una ley parecida a la ley de la gravedad. Es decir, la ley de la gravedad, nos guste o no nos guste, funciona. Nosotros no podemos decir, yo no estoy de acuerdo y me subo al segundo nivel de la casa y me tiro, voy a agarrar para abajo, ¿verdad? Es decir, es una ley que funciona porque funciona. Yo creo que la ley que funciona de la misma forma es justamente el tema de hoy. En la vida, todas las decisiones, nos guste o no nos guste, tienen una consecuencia. Sí, y eso es precisamente ser consciente de la estructura que tiene la vida humana, la realidad humana. Yo creo que este tema tiene que ver mucho con el realismo de nuestra existencia. Y no hablamos solamente a nivel cristiano, que claro, esto ya tiene otras connotaciones, ¿verdad? Sino hablamos precisamente de algo general. Lo estabas diciendo muy bien, ¿verdad? La ley de la gravedad. ¿Qué tanto? A ver, yo no me atrevería a apostar de que si tiro ahorita mi celular, ahí se va a quedar suspendido, ¿verdad? Solamente que estuviéramos en una cápsula espacial o algo así, ¿verdad? Pero son leyes que definitivamente nos muestran estructura de la vida. Pero definitivamente nos interesa a nosotros como cristianos, porque aquí entramos a un nivel de una mayor profundidad. Sobre todo, esto tiene un mensaje que nos llama y nos interpela para vivir con responsabilidad nuestra vida. Y como decías, la vida del cristiano, claro, esa es la realidad que se vive. Y como cristianos que sabemos que la Biblia es básica para nosotros, de hecho en la Biblia hay muchos casos, de hecho, en los que podemos ver esta realidad, ¿no? Exacto. Por ponerles un ejemplo, tenemos en el primer y segundo libro de Samuel, que nos habla precisamente de esa transición, ¿verdad? De Israel ser una confederación de tribus, allá convertirse en una nación, y lógicamente ahí tenían que tener un rey. Pues ahí tenemos el caso de David, ¿verdad? El caso de David, que es un caso sorprendente, porque nos muestra claramente eso que estamos diciendo hoy. En el Antiguo Testamento aparece esta convicción de la responsabilidad que tiene el hombre y sobre todo los reyes ante la alianza.
¿verdad? Porque esto es un tema muy delicado. Es ante el Dios, claro, pero ante el Dios de la alianza. Ese Dios que se revela en el Sinaí y que ha dado sus normas, ha dado sus leyes precisamente en ese decálogo, ¿verdad? En esas 10 palabras que nos narra Éxodo 20. Pero la cosa es que viene un momento en que él tiene una tentación. Se ha quedado curiosamente de descanso, ¿verdad? Porque ya tiene un ejército tan profesionalizado que los manda a la batalla y él se queda. Él decide quedarse. Pero de pronto, levantándose de la siesta, dice que ve una mujer muy hermosa. Desde el terrado ahí ve una mujer muy hermosa que se está bañando, y es Betsabé. Y aquí comienza toda esa historia, ¿verdad? Lo cierto es que él obra mal porque le quita precisamente su esposa, que en este caso es Betsabé, a Urías, un hombre que es extranjero. Urías es elitita, ¿verdad? Y es extranjero, pero el rey David se acuesta con ella y de pronto ella queda embarazada. Ahí vemos la consecuencia del acto. Y él no hace una negociación, nada, no. Él como rey lo podía hacer, oculta su pecado y prácticamente manda a matar a Urías. Estos 2 actos que hace David tienen sus consecuencias, y consecuencias que no le van a gustar a él, porque prácticamente esos 2 actos que él hace se van a ir replicando en su vida. Natán es prácticamente como la función de la conciencia de David, podríamos llamarla así, ¿verdad? Porque con una parábola muy preciosa llega y le dice precisamente. Pero aquí hay una cuestión muy importante. Él le dice, mira, cuando David reconoce al fin su pecado, dice pecado contra Dios, dicen algunos que por ahí viene el Salmo 51, ¿verdad? Que por eso le llaman el Salmo de David. Pero ven algo muy curioso. Natán le dice, Dios por su parte perdona tu pecado, pero la espada no se apartará de tu casa. O sea, en un lenguaje todavía del Antiguo Testamento y dentro de una teología de la retribución, que es algo muy fuerte en los libros del Antiguo Testamento, pero se deja algo muy claro. No está en juego la misericordia de Dios. Todo lo que hagamos definitivamente puede tener perdón de Dios. Estamos en el año de la misericordia, pero la cuestión aquí es que siempre trae consecuencias. Eso que decís creo que es importantísimo, Nelson, porque muchas veces pensamos, sí, es que Dios es misericordioso conmigo y entonces sí, yo metí la pata, pero me arrepentí, entonces en su inmensa misericordia Él me perdona. Sí me perdona, pero claro, si quebré un plato hay que pagar la factura, ¿no? Por supuesto. Y eso es, por eso decía, es algo que pertenece a la estructura, ¿verdad?, de la vida humana, pero que tiene sus leyes, pero a nivel cristiano tenemos que tener esa conciencia. Bueno, eso es el Antiguo Testamento. Viene el Nuevo Testamento y hay un caso curioso en Hechos de los Apóstoles. Un hombre paralítico llamado Eneas, que ha quedado pues ahí tendido varios años. De pronto llega Pedro inspeccionando todas las iglesias y le dice algo, le hablan de él. Y él llega y le dice a Eneas, Eneas, Jesucristo te cura, levántate y arregla tu cama. Imagínate, cuántos años postrado ahí, yo creo que ya tenía su figura la cama, ¿verdad? Seguramente. El lecho, ya tenía la figura de Eneas. Pero es lo que estamos diciendo. Todo acto realizado, las postraciones de nuestra vida, que hay que escuchar los testimonios, las postraciones de la vida dejan marcas, dejan surcos, dejan huellas. Por ejemplo, una persona, hombre, mujer, que ha sido infiel y de pronto se convierte a Dios, pide perdón, tendrá como consecuencia los celos de su esposa o de su esposo. O sea, Dios te perdona, vas, te confiesas, pero tienes que aprender a manejar con paciencia eso, porque el hecho de que tú te conviertas y tengas la misericordia de Dios no significa que ahora a tu esposa se le olvidó todo eso, o a tu esposo se le olvidó, o tus hijos. Vas a estar controlado y te van a poner chip un cierto tiempo, ¿verdad? Para saber dónde estás, van a estarte llamando por teléfono. Eso es
Ese es el sentido del tema que estamos tratando. Nelson, y ahora que decías esto, a mí se me venía a la mente una frase que escuché en algún momento de un sacerdote, que él decía, cuidado con sus decisiones, decía. Sus decisiones pueden marcar su destino eterno, decía. Sí, y ahí es donde digo, ya salimos del plano común de las estructuras de la existencia, que son como la ley de la gravedad, sí, que esas no fallan, sí, ¿verdad? Pero entramos ya a una dimensión espiritual. Es doctrina de la Iglesia. Y en esto se fundamenta el purgatorio precisamente. Que todo pecado, sea mortal o sea venial, que son las clasificaciones que tiene la teología moral, pues siempre hay una pena temporal. O sea, vas, te confiesas, el sacerdote levanta su mano y dice esa frase tan maravillosa: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Es una oración muy bonita, se invoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y qué hermoso cuando tú oyes: y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay una consecuencia, es decir, hay una pena temporal, y es lo que justifica el purgatorio. El purgatorio es una exigencia de madurez y crecimiento por un lado. Si entendemos la exigencia de crecimiento y madurez que conlleva la vida, entenderemos el purgatorio. Pero también es una advertencia sobre las marcas que dejan nuestros actos. Claro. Somos seres históricos. Entonces, así como nosotros vamos caminando en la arena, y sobre todo la arena que está mojada, es imposible que no dejemos huellas, así son nuestros actos. Pero hay algo que satisfacer. Entonces el purgatorio habla de eso precisamente, ¿verdad? Hay una pena temporal que no pone en juego la misericordia de Dios, no la cuestiona, pero es una estructura de la existencia. Y yo quisiera, a manera de conclusión, terminar este conversatorio con un dulcito. ¿Por qué con un dulcito? Porque si bien es cierto, cuando tomamos decisiones de maldición, tenemos consecuencias de maldición, también es cierto que cuando tomamos decisiones de bendición, también tenemos consecuencias de bendición, ¿no? Exacto, y ese es el otro polo, ¿verdad? O sea, estamos hablando solo del aspecto negativo, pero muy interesante, ¿verdad? En el aspecto positivo hay una cuestión muy irónica, y el Papa Francisco lo ha recordado en su primera exhortación, ¿verdad? La alegría del Evangelio. Dice que todo lo que nosotros hacemos de bueno por el reino y por los demás da fruto. Todo eso es como una siembra, y dará su fruto. Pero lo irónico es que ese fruto no lo veremos inmediatamente. Y aquí es donde entra un elemento de fe, porque no lo vemos inmediatamente, pero tenemos la certeza que tarde o temprano habrá alguien que nos dé la recompensa. Entonces es irónico, decía, porque mientras lo negativo a veces rápido lo miramos, ¿verdad? Y está el resultado, a veces tarda un poco, pero lo vemos. El fruto de nuestro buen obrar, de nuestro servicio al reino, también. Pero los frutos a veces parecen escasos, dice el Papa, y requiere un acto de fe y la certeza de que todo lo bueno que hagamos, hombre, todo eso tarde o temprano lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver su resultado. Creo que es terminar este conversatorio haciendo énfasis en esto es alentador, ¿verdad? El saber que si bien es cierto, todo tiene una consecuencia, no lo podemos ver solo del lado negativo. También aquel que obra bien, el Señor le devuelve, le recompensa en su tiempo, ¿verdad? Y yo quiero terminar este conversatorio mientras decías esto, que verdaderamente, aunque pareciera irónico, se tarda en llegar. Yo en algún momento escuchaba, no estoy seguro, me parece que es el coco, el árbol del coco, dice que tarda mucho en salir, pero es porque primero echa muchas raíces, ¿verdad? Y ya que se ha enraizado bien, entonces
ya nace, ya crece, pues, y me parece que así así es esto, ¿verdad? A veces no vemos llegar la bendición y decimos, Señor, ¿y por qué te estás tardando tanto? Pero creo que lo que pasa es que está echando raíces para que ese árbol sea fuerte y los frutos sean buenos frutos y las bendiciones sean grandes bendiciones, ¿verdad? Así que, Nelson, muchas gracias. De verdad, siempre es muy enriquecedor platicar con tu persona. Sabes que esta es tu casa. Para cuando querrás venir, las puertas están abiertas para vos. Muchas gracias. Amén. Y a usted, amigo televidente, no olvide, todas las decisiones, grandes o pequeñas que usted tome, van a traer una consecuencia. Vamos a un corte y volvemos. Los invitamos a que visiten el Cerrito del Carmen y, por supuesto, a la primera ciudadana de Guatemala, la Virgen del Cerrito del Carmen. Recuerden que Jesús y María los están esperando en su parroquia más cercana. Las decisiones que tomamos en esta vida pueden marcar incluso nuestro destino eterno. De eso nos hablará nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez, en la Reflexión Espiritual. Que el Señor les bendiga nuevamente en sus hogares para compartir un tema interesantísimo, cómo manejar las consecuencias de nuestros actos. Y usted sabe que el ser humano pues está dotado de inteligencia, de voluntad, de decisión, y cada vez que decidimos, pues decidimos a veces bien, a veces mal. Pues en el catecismo de la Iglesia nos habla acerca de los actos buenos y los actos malos. Pues el ser humano determina ¿qué consecuencias quiere? Aunque le voy a decir que muchas veces no nos imaginamos las consecuencias que puedan tener algunas decisiones, algunos actos que en un momento determinado se puedan considerar que no son malos, y al pasar el tiempo las circunstancias cambian y nos enfrentamos con situaciones adversas. ¿Cómo enfrentar todo esto? Creo que lo primero que tenemos que recordar es que tenemos que ser valientes. La valentía es un valor inherente al ser humano, a través del cual puede salir avante en situaciones difíciles. Saber que su fuerza no radica en sí mismo, sino que su fuerza radica en Dios. Y pues superando las consecuencias cuando ha habido un adulterio, cuando hay una consecuencia de ese adulterio que puede ser una personita inocente que es un niño. ¿Cómo superar esto? Pues el amor que todo lo supera, que todo lo hace posible, es una gran opción y una hermosa oportunidad. Pero dígaselo a una persona que está sufriendo esta situación, probablemente no va a ser muy fácil. Superarla significa estar adheridos total y absolutamente a Dios y recordar las palabras que Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, ustedes separados de mí no pueden hacer nada. No podemos superar estas situaciones, y yo quisiera compartir con ustedes que es importante que recordemos que la intención que inspira, las circunstancias que nos mueven y nos empujan son circunstanciales, evidentemente. Puede ser el ambiente, la presión social, como dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1756. Habla acerca de esas presiones que a veces hay, presiones que llegan a convertirse en coacciones, ¿verdad? La necesidad de obrar, pues todo eso puede ser un
un marco y hay actos que por sí en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por la razón de su objeto. Como decirles cuáles. Pues el perjurio, la blasfemia. Nadie puede ir a decir en contra de otra persona algo que no es cierto y que va a destruir su imagen, su prestigio, su reputación, porque evidentemente esto lo va a hacer pedazos, puede destruir su vida. Y la persona que realiza estos actos, pues tiene que saber que en un momento determinado también van a haber consecuencias, porque las cosas generalmente llegan a descubrirse y es muy doloroso cuando tiene que enfrentar una realidad a alguien como un mentiroso, como una persona que cometió una mala acción. Dice el Catecismo de la Iglesia que algo que también no está permitido, de hecho, hacer un mal para obtener un bien. Eso no aplica para la vida del cristiano, porque lo que hagamos, oiga bien, usted que me escucha, que hoy el Señor nos ha dado la oportunidad de poder acercarnos a Él y poder escuchar lo que nos está diciendo. Si Él dijo, ustedes separados de mí no pueden hacer nada, significa que la situación por la que estemos pasando, que sea una consecuencia de algún acto que hemos realizado, tenemos que buscar con humildad, con amor, el rostro misericordioso de Dios y saber que consecuencias siempre van a haber. Las decisiones que tomemos, si está pensando en destruir su hogar, destruir su matrimonio, recuerde, habrán consecuencias que se sobrellevarán toda la vida. Y esas consecuencias generalmente las tendrán que asumir en el corazoncito los hijos. Yo creo que un divorcio siempre conlleva mucho dolor. Las consecuencias del divorcio, las consecuencias de una mala acción, las consecuencias de una mala decisión siempre van a traer devastación. Pero recuerde también que las consecuencias de una buena decisión, de ser valiente, de no rendirse, de seguir adelante, de saber que puede asumir una actitud diferente para que haya una respuesta diferente, una realidad diferente para usted y para los suyos, puede ser en extremo beneficiosa. Así es que creo que si asumimos una actitud positiva, una buena decisión, muchas veces todo el mundo nos está diciendo, no, haz esto, haz aquello, haz lo contrario, pero el Señor le está diciendo cuál es el camino a seguir. No es fácil muchas veces, pero el que quiera venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así es que a seguir al Señor y saber que el seguimiento de Jesús, que las decisiones que tomemos por amor a Jesús tendrán siempre buenas consecuencias. Está en sus manos. Usted decide. La buena noticia es que cuando tomamos decisiones de bendición, también recibiremos consecuencias de bendición. Gracias, Betty, por tan bella reflexión. Hemos llegado al final del programa, no sin antes recordarle, síganos semana tras semana en su programa. Próximamente tendremos algunos reportajes que hemos traído desde Costa Rica. Estoy seguro serán de mucha bendición. Este programa es gracias al apoyo de Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. Les acompañó su servidor, Oscar Roldán. Hasta la próxima.